aquí en la Biblia, hay varios sermones vitales del Señor Jesucristo, fundamentales para la construcción de la iglesia cristiana. Y uno de los sermones, que para mí es el más fuerte en cuanto a lo que somos nosotros los creyentes, es esto que estamos estudiando ahora, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte. Después hay otros sermones trascendentes, que es el Sermón del Monte de los Olivos, después está el Sermón del Aposento Alto, pero ahora estamos estudiando un sermón específico de Jesucristo que se llama el Sermón del Monte. Esa frase Sermón del Monte no dice acá, fue un título que le puso San Agustín, o Agustín de Hipona para nosotros, y el Sermón del Monte comienza, solamente para que tengan bien presente la gente, repito, que está comenzando con nosotros a estudiar esto. El Sermón del Monte comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 8, versículo 1. En Mateo capítulo 5 dice, y subió al monte, y en Mateo capítulo 8, 1 dice, cuando descendió Jesús del monte. Entonces, entre que sube al monte y desciende, todo lo que dice se conoce como el Sermón del Monte. ¿Y qué es el Sermón del Monte? Un sermón que ayuda al Hijo de Dios a vivir en este mundo como un representante del Señor Jesucristo. Nosotros en verdad predicamos y creemos fielmente que esto no se trata de ser evangélico, de ser bautista, anglicano, pentecostal o presbiteriano o católico. Se trata de ser seguidores del Señor Jesucristo. Eso es de lo cual se trata esto, de seguir al Señor Jesús y de vivir una vida que manifieste que estamos luchando por cumplir su voluntad aquí en la tierra. ¿Saben cuándo vamos a vivir una vida perfecta? En esta tierra, mientras estemos vivos, nunca vamos a tener una vida perfecta, pero sí una vida que glorifica a Jesucristo, que glorifica al verdadero Dios, es una vida que manifiesta lucha contra el pecado, lucha contra la perversidad, contra el mal que se corrompe. Esa verdaderamente es una vida cristiana. Y Jesús está aquí, en este sermón, guiando a la gente para que en verdad viva esta vida. ¿Por qué? Porque en la época de Jesús, en los tiempos de Jesús, igual que hoy, los que se suponían que tenían que explicar quién es Dios y lo que a Él le gusta, no lo estaban haciendo. Entonces eran ciegos, guías de ciegos, como ovejas que no tenían pastor, como rebaños sin pastor, disculpen. Entonces, ese es el panorama para que ustedes entiendan esto. Un liderazgo enfermo, un pueblo extraviado, no tenían una visión clara de Dios, y viene Jesús a explicar quién verdaderamente es el Señor y qué quiere de nosotros. Y el Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Me impresiona, ahora que estamos estudiando eso, con las personas que estoy hablando de la iglesia, que muchos creían que el Sermón del Monte consistía solamente en las bienaventuranzas, pero en verdad es el inicio del Sermón del Monte, las bienaventuranzas, que terminamos de estudiar el domingo pasado. Y ustedes ya tienen una noción bastante amplia de lo que eso es. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los que padecen persecución, y bienaventurados los que por causa de Cristo son perseguidos y vituperados. Dicen cosas falsas, calumnias. Dice después de todo eso, gócense y alégrense, porque nuestro galardón, porque vuestro galardón, dice Jesús, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La prédica de hoy se llama Nuestra misión es influenciar. Este es el título de la prédica de hoy. Y quiero leer con usted el texto que nos corresponde ahora, que es lo que sigue después de la última bienaventuranza, que es Mateo capítulo 5, versículo 13, que dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera, y hollada significa pisada por los hombres. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra voz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Repito, la prédica de hoy se llama Nuestra misión es influenciar. En Mateo capítulo 5, del 13 al 16, hay dos palabras claves, luz y sal. Son dos calificativos que Jesús mismo pone a los creyentes. Ustedes son, vosotros sois, luz y sal. Así que lo que va a resumir aquí es cuál es la labor de los creyentes en este mundo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Y vamos a estudiar que nuestra misión es influenciar. Repito, estos versos resumen nuestra labor en este mundo. Si uno lucha por vivir según las bienaventuranzas que hemos estudiado todos estos domingos, uno no va a evitar ser sal y luz en este mundo. Y vamos a meternos en qué significa esto de ser sal y qué significa el ser luz en este mundo. Así que quiero decirles, hermanos, que tengan preparados sus corazones, porque para eso estamos nosotros aquí, para hacer luz y para hacer sal en el mundo. Quiero definir con ustedes una palabra, que es la palabra influenciar o influir. ¿Qué significa influenciar? ¿Qué significa influir? Bueno, influenciar o influir significa producir un efecto, una reacción, un cambio o una alteración en una persona o en varias personas. Eso es influir. Una influencia puede ser positiva o una influencia puede ser negativa. Uno constantemente es influenciado y uno constantemente influencia. Y uno no puede evitar eso. Repito, ¿qué es influenciar? ¿Qué es influir? Es producir una reacción, un cambio en una persona o en varias personas. Te repito, todo el tiempo estamos influenciando a alguien que tal vez esté debajo de nosotros, y todo el tiempo estamos siendo influenciados por corrientes políticas, por moda, por música, por artistas, por actores, por películas, por series. Todo el tiempo estamos influenciando. Ahora, hermanos, nosotros tenemos la misión de influir en este mundo, porque para eso estamos aquí, para influir. Y cada acto, cada palabra, cada minuto, cada segundo, cada día de nuestras vidas, según Jesucristo, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que influenciar. Y miren, no es coincidencia que después de que Él haya dicho las bienaventuranzas, que justamente si yo busco una forma de explicar las bienaventuranzas en un párrafo pequeño, es la descripción de quiénes son los creyentes. Las bienaventuranzas de Mateo, hermanos, son una reafirmación de la identidad de cada hijo de Dios. Eso es la bienaventuranza. Claro que todos los calificativos que están en las bienaventuranzas, por ahí no son virtudes según el mundo, porque nadie es bienaventurado por ser pobre en el mundo, o por llorar, o por tener hambre y sed de justicia, y estar ahí llorando por justicia, por ser manso. En verdad no. Pero lo que quiero decirles es que si uno vive las bienaventuranzas y lucha por vivir las bienaventuranzas que Jesucristo nos ha explicado al inicio del Sermón del Monte, no va a poder evitar ser influencia de alguna u otra manera. Así que no es una coincidencia, es consecuente, es lógico que después de las bienaventuranzas Él nos reafirme con estas palabras, luz y sal y luz. Y esto yo inclusive había escrito un artículo, que yo sé que la mayoría aquí lo leyó, y también ya habíamos hecho una prédica aislada acerca de la sal del mundo. Y quiero poner en un contexto rápido de qué es la sal en el tiempo de Jesús. ¿Qué es la sal? Bueno, la sal, los griegos le llamaban teón, que significa divina. También la sal era algo tan preciado, mucho más que ahora, créanme, mucho más que ahora, que hasta se volvió como una moneda de cambio en la antigua Roma, en tiempos en los cuales faltaban monedas. El ejército romano pagaba a sus soldados con sal, con kilos de sal, y era muy preciado. De ahí la palabra salarium,
que hoy día inclusive le llamamos salario. Hoy yo voy a cobrar mi salario, te dan dinero, pero viene de la palabra romana, que cuando en tiempos de escasez de moneda, los romanos pagaban a sus soldados con sal, salario. Entonces, era algo muy preciado. También, en muchas culturas paganas, la sal siempre simbolizó algo muy noble. En una religión llamada el Shinto, o el shintoísmo, la sal es purificante y también ahuyenta los malos espíritus. No sé si alguien acá alguna vez ha visto una pelea de sumo, creo que no, no creo que nadie. Pero si alguna vez alguien ha visto alguna pelea de sumo, se va a dar cuenta que los sumos hacen todo un ritual antes de comenzar a chocar. Y abren las piernas y hacen todo el movimiento sumo y agarran de una pequeña vasija, agarran sal y tiran en el terreno de lucha. Y yo dije, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué estos sumos tiran sal? Y después hacen su movimiento otra vez y agarran sal y vuelven a tirar en el terreno de lucha. Y yo dije, ¿por qué tiran sal? ¿Por qué tiran sal? Entonces fui a una enciclopedia de deportes y estuve mirando así en varios lugares, vi un documental. Y es porque el sumo está relacionada con la religión pagana, que es el Shinto, y para el Shinto la sal ahuyenta a los malos espíritus. Entonces el sumo, a manera de no perder el tema de quién tira más sal, ¿verdad? Y van tirando sal para espantar a los malos espíritus. Cuando vean una lucha de sumo, si alguna vez les toca ver, se van a acordar de mí. Ahí está lo que el pastor dijo. Son datos que fijan, tienen fines pedagógicos. Entonces, también en el Medio Oriente era una señal de pacto, así como hoy hacemos un contrato y cuando queremos que el contrato tenga mayor peso, llamamos a un escribano y hacemos un contrato de compraventa o de alquiler a través de escribano para que eso inclusive tenga fe pública y sea algo pesado. Bueno, en el Medio Oriente, en vez de escribanos, lo que se hacía era ambos pactantes, que iban a hacer un pacto o un contrato, consumían juntos sal frente a testigos. Y ustedes digan, ¿para qué? Cosa de ellos. Pero cuando se hablaba de sal, se hablaba de un pacto de sal se decía, porque era algo sumamente formal, sumamente serio. Inclusive quiero mostrarles una evidencia bíblica de eso, porque vayan por favor conmigo al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. Dice, ¿no saben o no sabéis? ¿No saben ustedes que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos, ¿bajo qué dice? Bajo pacto de sal, dice. Era una expresión que en verdad fue un pacto irrompible, hay un pacto de sal. Hoy tal vez no tenga mucho sentido, pero créanme, cuando esto se escribe a gente del Medio Oriente, de ascendencia judía, que ven la historia, en verdad tiene mucho sentido, porque la sal inclusive simbolizaba eso, era pacto, porque la sal era noble, porque la sal pura era muy escasa, y voy a explicarles después el porqué, el sentido del final del versículo 13, pero quiero decirles nomás que uno podría decir, pero pastor, en el mar muerto hay mucha sal. De hecho, es un mar donde se le dice muerto porque hay tanta sal, es tan salino ese mar que no hay vida. Inclusive hay tanta sal que uno no puede sumergirse. Pueden ver documentales sobre eso para que lo corroboren. Pero esa sal, la sal del mar muerto, era sal impura porque tenía mucha mezcla con yeso y con muchos otros minerales. Entonces era imposible que esa sal pueda ser consumida. Entonces la sal pura era un elemento sumamente escaso y sumamente precioso. Así que la sal cuando se diluía, cuando la sal perdía su esencia, cuando la sal se desvanecía, era sal barata y servía para tirar en las calles y hacer que no crezcan yuyos en las calles. De ahí que la sal cuando se desvanece, se tira en la calle y de lo único que sirve es para ser hollada por los hombres.
es solamente para que no crezca maleza. Y yo sé que ustedes pueden hoy corroborar esto en un sentido como la sal cuanto más pura es, cuando más refinada es cara. Yo sé que, y pueden ver que si compran sal del Himalaya no es igual a la sal que se consume diariamente. No es igual, no es igual, créanme. Y si ustedes van a algún lugar donde hay nieve y ven esos camiones grandes que van paleando nieve para que la ruta no se congele, créanme, no es sal del Himalaya, hermanos. No es sal del Himalaya, es sal barata, es sal muy poco refinada, es una sal no muy costosa, porque es para eso, es para tirar en la calle. Cuando en lugares de nieve es para que la nieve para que no se congele la ruta y evitar accidentes. En la época de Jesús era para tirar en las calzadas, y como la sal es tan fuerte, aún así estando enferma, para que no crezca la maleza. Así que lo que quiero mostrarle aquí es que qué es lo que escucharon las personas que estaban escuchando a Jesús, que estaban oyendo a Jesús cuando Jesús les dijo: ustedes son la sal. Bueno, pacto. También hay un dato muy importante que, según el libro de Levítico, antes de presentar a Dios un sacrificio, nunca, ningún sacrificio tenía que ir sin sal. Nunca, nunca. Eso está en Levítico capítulo 2, versículo 13, que dice que ningún sacrificio nunca tenía que ir sin sal, tenía que siempre estar salado el sacrificio. Así que, ¿qué es lo que escuchaba el judío que estaba poniendo atención a estas palabras? ¿Somos sal? ¿Somos sal? Ahora, quiero hacer hincapié a un factor importante para que se entienda bien esta prédica. Muchos han especulado acerca de qué quiso decir Jesús con este tema de la sal, que es sal. No quiero ridiculizar las interpretaciones de varios, ¿verdad? Pero sé que algunos han dicho, somos sal porque le ponemos sabor a la vida. Créeme que ante los ojos de los no creyentes, lo que menos vos sos es sabor, créeme. Al contrario, vos venís y fundís todo, cortás todo, amargo sos. No tenés mucho sabor ante los ojos de los no creyentes. Otros dicen que la sal, como es blanca y simboliza pureza, bueno, es un buen intento, de verdad. Yo eso digo, bueno, podría ser. También otros dicen que la sal provoca sed. Si uno pone sal en la boca, tiene ganas de tomar agua o de tomar algo. Es un buen intento. Ese yo dije, bueno, este sí, está bien trabajado. Si yo provoco sed, entonces que quieran la palabra de Dios y bueno. Pero en el contexto del Señor, la sal, por sobre todas las cosas, era un importante conservante. Conservaba alimentos, retardaba la putrefacción. En un sentido gastronómico, hoy día se le llama eso curación de carnes. Yo creo que eso fue evolucionando y en muchas partes del mundo se practica la curación de carnes. Y uno dice, ¿qué es la curación de carnes? ¿Alguna vez te fuiste a un supermercado y viste esos jamones, esas patas de cerdo enormes, colgados por ganchos y no están refrigerados? Y no están pudriéndose, están ahí. Y uno dice, ¿hace cuánto está eso ahí? Y qué sé yo, pero está ahí. Ahora, no significa que esa pata está eternizada, esa pata va a pudrirse. Solo que se lo metió en un proceso salino de tanta sal que se deshidrató de tal manera esa pieza de carne que su putrefacción se ha alentado, se ha retrasado. Se llama curación de carnes. Y uno antes era algo común hacer esto de una manera más primitiva, pero hoy uno va a un supermercado y compra 4 fetitas y sale adolorido. Porque hoy día es algo caro comer carne curada.
Ahora, cuando Jesús decía, ustedes son la sal del mundo, Él se refería a esta propiedad que tiene la sal en tiempos en los cuales no había un sistema de refrigeración como el que tenemos hoy. Hoy tenemos neveras, tenemos freezer, tenemos heladeras y agarramos carne y ponemos ahí, podemos congelar carne durante meses, lo descongelamos y lo comemos sin ningún problema. Pero en los tiempos de Jesús, para conservar la carne, de hecho que no podía tampoco hacer por mucho tiempo, era a través de un proceso salino. Entonces cuando Él trae esta metáfora de ustedes son la sal de la tierra, Él está diciendo lo siguiente, premisa uno, el mundo se está pudriendo. Premisa 2. Ustedes no van a evitar que el mundo se pudra. Premisa 3. Pero pueden retardarlo. Ustedes son la sal de la tierra. El mundo simplemente no tiene al Señor. El mundo se ha apartado de la verdad. Esa es una verdad completamente irrefutable. El mundo le ha dado la espalda a Dios y como Dios es luz, entonces el mundo no tiene luz, no tiene a Dios y está en tinieblas pudriéndose y por eso necesita sal y luz de nuestra parte. Quiero mostrarles algo en cuanto a lo que es el mundo. Porque esto se trata simplemente de esto, bíblicamente ver un diagnóstico del mundo, quiénes somos nosotros y en tercer lugar, qué ocurre ante el colapso de estas dos verdades, el mundo, qué es o cómo es, nosotros, quiénes somos y cómo somos, y qué ocurre cuando estas dos verdades colapsan. Quiero ir con ustedes a Romanos capítulo 1. Yo sé que hemos hecho prédicas sobre esto, pero solamente quiero ponerle un énfasis, leyendo de corrido y solamente parando para darle más sentido en algunas cuantas palabras. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, y yo sé que cuando uno dice la ira de Dios, tal vez no es muy agradable, pero está acá en la Biblia y en cualquier versión, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad es obras que no son agradables al Señor. Injusticia ya saben lo que es, lo que no es correcto. Y ahora dice este versículo que los hombres detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿a qué verdad se refiere? A la que sigue. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Solamente en estos dos versículos la Biblia refuta la existencia del ateísmo. Eso es algo clave. Por acá dice que lo que se conoce de Dios, Dios le manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, porque nadie puede ver a Dios, las cosas de Él que no se pueden ver, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, su ser Dios, se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que por esto supongamos que alguien el día de mañana esté frente al Señor en su juicio y esté frente a Dios Padre, esté frente a Jesucristo y diga, pero yo no creí si nunca te vi. Un buen argumento. Nunca te vi, ¿cómo voy a creer? Y él te va a decir, él va a decir, no, repito, no es que te va a decir porque ahí te estoy condenando. Él dirá a otros, él dirá, pero me viste y me conociste, viste mi poder y mi deidad a través de las cosas que yo hice.
Acá tenemos un púlpito de madera, y esto hacemos con sillas, hacemos con lo que sea, pero es una buena forma hasta de enseñar a sus niños. Acá tenemos un púlpito de madera o una mesita de madera, y yo puedo decir, existe un carpintero. Y viene un escéptico y dice, yo no creo que exista, yo no lo veo. Bueno, yo no veo carpintero y nunca lo vi, pero aquí veo una silla de madera o aquí veo un púlpito de madera. Eso significa, aquí vino un carpintero. Así que todas las cosas, toda la creación dice, hay Dios. Y los hombres, dice, retienen con injusticia esta verdad. Ahora, eso tuvo una consecuencia, el que los hombres retengan con injusticia la verdad de que hay Dios. Ahora dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ¿se dan cuenta cómo asume que todos conocen a Dios? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, no tiene pecado. Es incorruptible en semejanza de imágenes de hombres de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué significa eso? Cambiaron la gloria de Dios por cualquier otra cosa, desde hombres hasta bestias que no tienen sentido. Entonces, como los hombres le dieron la espalda al Señor, los hombres se entenebrecieron, y como se entenebrecieron, están muriéndose. Y el mundo entero está pudriéndose, está en estado de putrefacción, porque hay una lejanía de Dios. Entonces ahí aplica el concepto, ustedes son sal. Sal. Y qué rica ilustración, porque es exactamente la curación de carnes. No vamos a evitar que este mundo se pudra. No lo vamos a hacer. Ahora, por eso yo voy a decir, bueno, ¿sabe qué, hermanos? Vivamos cada uno su vida, que nadie proteste nada, con tal el mundo se va a pudrir. No. Sabemos que el mundo se va a pudrir, pero aún así nuestra misión es ser sal y combatir contra la putrefacción del mundo. Esta es tu identidad. Si yo te hablo de identidad y de postura, de cosmovisión, de ver la vida entera, esta es tu postura en cuanto a todas las cosas que estamos viendo ahora. Yo les pregunto, ¿están viendo que el mundo se está pudriendo? Pregunto, ¿están viendo que el mundo se está pudriendo? ¿Y están viendo como que estamos haciendo un curso rápido en los últimos años? Parece que vinimos pudriendo, ¿no? Y de repente hicimos un pudrirnos bien grande, porque el salto perverso que hemos hecho en las últimas décadas es enorme. Enorme. El mundo está redefiniendo lo que es familia, lo que es amor, lo que es matrimonio, lo que todo. Matrimonio homosexual, matrimonio lésbico. Estuve viendo que hay solamente en Alemania aproximadamente 52 géneros registrados. Ya tengo una terrible mezcla en la mente por identificar cada uno. Género fluido, género esto, yo sí. Lo que sí que hay un género que es que quiere que ni si se le ponga hombre y mujer, porque quiere ser de diciembre a julio hombre y de julio a diciembre mujer. Y de diciembre a fin de año terminar siendo un ente, no ni hombre ni mujer. Entonces, de verdad, he visto un joven argentino que quiere ser el primer transespecie, porque quiere que en su cédula diga, en su DNI diga elfo. Y se hizo no sé cuántas operaciones para la nariz, apuntarse de verdad, y vos decís, ¿qué? Sí. Ahora ya no son más pedófilos, son transedad o algo así. Y traen como argumentos, Platón era pedófilo, y eso es cierto. Los griegos tenían esa relación de pupilaje. El pupilo, pues, aquel a quien el filósofo griego le instruía su sapiencia a contraprestación de que el niño le haga favores sexuales a él.
Aquellos que han citado mucho a Aristóteles y a Platón, de ahí viene eso. De hecho, que ellos no creían en la familia. Y los espartanos desarraigaban al niño a los 7 años del hogar. Así que traen eso y yo digo, bueno, eso es verdad, pero eso sigue siendo perverso. Entonces, quieren que ahora la pedofilia se trate como un gusto diverso, más. Ahora creo que está también el transespecie, aquellos que quieren tener relaciones con animales. Es terrible, terrible. Y ahora uno dice, ¿cuál va a ser mi postura ante eso? ¿Qué voy a hacer? El tema es que esto nos vinieron trabajando hace mucho tiempo. Esto no es algo nuevo, esto nos vienen trabajando hace años, décadas y décadas. Y esto es el fruto de lo que se sembró ayer. Y aún así, ante todo esto, nosotros no podemos simplemente ser indiferentes, sino que tenemos que tomar la postura y la identidad de ser la sal de este mundo. Pero, Javier, lo que pasa en Argentina va a pasar acá años después. Perfecto, que pase. Pero si podemos retardarlo 20 años más, o 30 años más, o una generación más, que así sea. Porque tenemos que ser sal en este mundo que está sin Cristo, en este mundo que tiene un decreto divino que va a pudrirse. Y entre tanto el mundo se pudre y rescatando la mayor cantidad de personas posibles del infierno al reino del Señor Jesucristo. Esa frase, ustedes son la sal, vosotros sois sal, es enorme. Es enorme. Y yo creo que es uno de los versículos que uno podría leer tan rápido. Somos sal, somos luz, pasamos ya a lo siguiente, pero en verdad habla de una postura en contra de la perversión del mundo. Habla de una lucha, de una manera de ver el todo, de cómo defender nuestras familias, la educación en los colegios. Eso es ser sal. La otra vez estuve en un supermercado aquí de Asunción, un lindo supermercado, y no sé quién era el disc jockey o el DJ del supermercado porque tenía música funcional. Y ponen una música, hermanos, era pornografía con ritmo. No voy a decir lo que decía la música, porque este lugar para mí hay límites. Pero lo que decía esa música era irrepetible. Y yo soy de la época del mensaje subliminal. Los que tienen 35 o 40 son de mi época. Teníamos que dar la vuelta a un cassette y más o menos si decía alguna palabra, ahí está, dijo maldad o demonio. Nosotros somos eso. Ay, subliminal. Hoy fue el mensaje subliminal. Ya no existe subliminal, ya es todo abierto. Ya no hay más. Si esa música da la vuelta en el minuto tanto, va a decir, pero apenas, diablo, ahí dijo. Era algo así, para tratar de buscar lo perverso y ya descartábamos eso, ahí está. Hoy ya no existe eso, es cosa del pasado, es abierto, es profesante, es Satanás, es el diablo, el demonio, el anticristo, se grita, se canta, se vitorea. Y yo quedé impresionado de asumir esta batalla. Soy sal, sí. Soy luz, sí. En este mundo, sí. Pero para tener en este mundo, primeramente soy sal y soy luz en mi casa. Y hay una lucha de influencias. Influir
provocar una reacción, un cambio, una alteración en alguna persona. Eso es influir. Así como yo tengo hoy el plan, voy a influir, este mundo está planeando influirme desde que he nacido. Y por ahí los padres son más conscientes de lo que les voy a decir ahora, pero la mente de nuestros niños es un campo de batalla. Yo soy creyente que darle un teléfono a un niño sin control parental, eso es cuando programa el teléfono para que no se pueda dar cualquier cosa. Darle a un niño un teléfono sin control parental a su libre albedrío es ponerle una pistola en la cabeza. Te llora el niño, ¡guau, guau! Silencio. Pastor, mi hijo no quiere venir a la iglesia. Y no digo un caso específico, esto es algo muy común en el mundo entero, así que nadie se sienta expuesto. Hermano, mientras esté bajo tu techo y sea su cabeza, tráelo a la iglesia. Pero no le gusta, exponelo a la palabra. Exponelo a la palabra. Yo hoy recuerdo tantos versículos que yo leía, que me lo leían en tiempo de rebeldía y que yo lo escuchaba con un corazón duro. Pero de alguna forma, cuando estaba a punto de pasar a ese siguiente nivel de putrefacción, había un ¡tas! Que me decía atacar nomás. Y hoy de creyente, años después, esas palabras están ahí en mi corazón. Porque de alguna forma la palabra cuando es expuesta ante una persona hace un trabajo en influir. Es sal. Así que hay un campo de batalla enorme en cada hogar, en la mente de nuestros niños, esposos en la mente de tu esposa en la mente de tu esposo. Cada música que se escucha, cada serie que se ve, cada película, en todo hay doctrina, en todo hay una postura. No existe el punto neutro, no existe, en todo hay una postura, constantemente hay una lucha. Y nosotros estamos en este mundo para ser esto que es sal, tener esa función de sal. Quiero leerles una oración de Jesucristo que está en Juan capítulo 17. Dice Juan capítulo 17, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Miren el versículo 9 con mucha atención. Yo ruego por ellos. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
Quiero saltar al versículo 14 para que vean la función que tenemos hoy día nosotros. Yo les he dado tu palabra. Versículo 14. Y el mundo los aborreció. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el 18 es fundamental porque dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor tuvo un fuerte poder influenciador, fue una gran influencia para contrarrestar toda la podredumbre y la perversión en la cual estaba sumergida el mundo, porque así Él vino con esa misión de parte del Padre. Ahora Él asciende, está a punto de ascender en este versículo, y así en ese carácter hoy día estamos nosotros, para hacer luz y sal en el mundo. Así que la influencia que tengamos nosotros a través de Jesucristo va a crear una reacción de las personas. Ahora, esa reacción evidentemente puede ser negativa o positiva. Ahí aplica mucho el versículo de 2 Corintios capítulo 2, del 14 al 16, no lo voy a leer, solamente voy a parafrasearlo, que dice que nosotros somos un grato olor de Cristo. Y ese olor es vida para unos, es olor a vida, y para otros es olor a muerte. Esa influencia que traemos, el ser sal y luz, es lo que para algunos es olor a vida y para otros es olor a muerte, es repugnante. Y ahí es a la inversa, somos nosotros los que tenemos un olor a putrefacción para ellos. Ahora, un punto principal que yo quiero analizar con ustedes en este versículo de Mateo capítulo 5 es lo que les acabé de explicar hace un momento, pero solamente quiero darle un énfasis mayor ahora. Después de decir Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, del mundo en otras versiones, dice, pero si la sal se desvaneciere, si se vuelve insípida, si la sal se contamina o se mezcla con otras cosas, ¿con qué será salada? Dice, ¿cómo vamos a salar la tierra o el mundo? Dice, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y esto es lo que le acabé de explicar. Como es una sal contaminada, en aquella época la del mar muerto tenía partículas de yeso y otras cosas, era simplemente para tirar por los caminos, para matar la vegetación que entorpecía el tránsito. Ahora, ¿yo cómo podría aplicar esto y entenderlo a través de una enseñanza bíblica? Hermanos, somos sal y nunca vamos a dejar de ser sal, pero eso sí, cuando no vivimos luchando por obedecer al Señor, este poder que tenemos a través del Espíritu Santo, santificador, puede diluirse, puede perderse. Yo sé que ustedes han experimentado eso ya muchas veces. ¿Quién no ha cometido un error o un pecado frente a personas que está tratando de evangelizar? Es impresionante cómo la influencia que teníamos en ellos inicialmente para predicar el Evangelio se diluye. Porque ese es el poder del pecado en los hijos de Dios. Pierden esa capacidad que tenemos de refrenar la putrefacción. Entonces dice Jesús, si esta sal se diluye, si se desvanece, si pierde esa propiedad, ¿cómo se va a salar? ¿Cómo se va a detener la putrefacción? ¿Cómo va a conservar lo que está pereciendo? Así que los cristianos, si se preguntan cómo soy sal, hermanos, nosotros somos sal cuando luchamos día a día por vivir conforme al Señor Jesucristo. No me refiero a una vida perfecta, me refiero a una vida luchando
para ser cada vez más conforme a Él. Y eso crea una influencia. Aquí está presente un padre hoy que le pregunté, ¿puedo decir el domingo esta porción de lo que hablamos? Y él me dijo, sí puedo, pastor, así que voy con su permiso, decir esto. Tuve una reunión con este padre de familia, hombre casado, alguien que aprecio mucho en tan poco tiempo, y hablamos de lo que es evangelizar. Y estamos hablando de la familia, y estamos hablando de cómo se puede presentar el Evangelio a nuestros hijos. Qué gran tema, ¿verdad? Padres presentes, qué gran tema. ¿Cómo presento el Evangelio a mi hijo? Y ahí empezamos a hablar sobre el tema. Le dije, la verdad que es algo complicado porque no es lo mismo que ir a predicar en la calle. ¿Por qué? Porque yo puedo ir con Martín, puedo ir con Julio, y agarramos unos buenos panfletos y nos vamos a la calle y nos presentamos ante un extraño como los hombres más ungidos y santos del mundo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Disculpe, si no hay mucha molestia. Los niños modelos, nos prendemos la camisa acá arriba y vamos ahí. Acá tengo un panfleto, señora, Jesucristo, y empezamos a hablar del Evangelio. Ella no nos conoce. Yo pude haber estado anteriormente en una discoteca. No me conoce. Puedo fingir algo que no soy. Ahora, el que vive contigo te conoce. Y predicar el Evangelio es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque te conoce. Uno puede aparecer un día y decir, hola, ¿qué tal? Hijo mío, y hacerte ahí al súper siervo de Dios, si ayer estuviste viviendo como un demonio. Es difícil. De hecho, yo sé que algunos han presentado la palabra de Dios a sus hijos, pero con su vida lo único que han hecho es que sus hijos detesten todo lo que tenga que ver con el Señor. Entonces, cuando hablamos de influencia, estamos hablando de que a la par que vamos llevando la luz, porque somos luz, y Dios es luz. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y Juan capítulo 8, 12 dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Cuando somos luz y llevamos la luz del Señor, no luz propia, luz de Cristo, con el Evangelio, ese Evangelio sin ser sal no tiene sentido. No tiene sentido. Pierde autoridad. Y qué difícil es ser sal en un lugar donde te ven en tus días malos y en tus días buenos. Así que los creyentes, ¿cómo somos sal? Somos sal luchando día a día por agradar al Señor. Repito, no vidas perfectas, vidas que luchan, con vidas que denuncian el mal con sabiduría, en tiempo y espacio prudentes, marcando una diferencia constante, no negociando con el pecado. De esa forma uno es sal y uno cumple esa identidad en Cristo Jesús. Ahora, a la par de la sal, que es como conservante, a la par de la sal dice esto que somos luz. Ustedes también son luz, son sal sí, pero también son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Un monte, una ciudad ahí asentada, es imposible de ignorarla, es enorme, está ahí arriba. Ni tampoco nadie enciende una luz y lo guarda en un cajón. Aquí yo tengo, por si alguien no lo sabe, aquí yo tengo una de las luces de emergencia de la iglesia.
Entonces acá el tema es, ya que estoy yo en un lugar alto, si se corta la luz, yo tengo que hacer esto y decir por allá, por allá, por allá, y todos ustedes siguen por allá. Entonces si yo prendo esta luz cuando se corta, de hecho que ya pasó varias veces, si es que se corta la luz, sería una tontería que yo haga esto y lo pongo acá abajo. Debo de ponerlo lo más alto posible y con esto guiar para que ustedes vean el camino. De la misma forma, dice, aquí nadie prende una luz y lo pone en un cajón, en un almud, en un lugar donde no se ve. Así alumbra vuestra luz, que no es luz propia, es la luz que está en nosotros por el Espíritu Santo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, esa luz que llevamos nosotros por el Espíritu Santo es el Evangelio de Jesucristo, es nuestro Evangelio, es este mensaje de reconciliación, este mensaje específicamente que consiste en explicar quién es Dios, porque es el Evangelio, quién es Dios realmente, no lo que el mundo cree que es Dios, sino que lo que Dios dice que Él es, y está en su palabra, quién es Dios, y cuál es el problema que tiene el hombre por lo que Dios es. Por quién es Él. Porque por lo que yo soy y por lo que Él es, yo tengo un problema. Y como Él es santo, justo, digno, hermoso, perfecto, ama la justicia, como yo le he dado la espalda y vivo en un mundo pecador, siendo un pecador, perverso y cada vez pervirtiéndome más, yo merezco el justo castigo de un Dios hermoso, santo, justo, perfecto. Porque Dios es amor y ama lo bueno y ama la justicia, y yo soy todo menos bueno. Así que esta luz es mostrar al hombre en su tiniebla y cómo él puede reconciliarse con Dios a través de la persona de Jesucristo. Cómo Jesús baja a la tierra y toma su lugar y Jesús es destrozado en lugar de los hijos de Dios. Ese Evangelio, el que nos sustituyó, el que por nosotros murió en la cruz por nuestros pecados bajo la ira de su Padre. Esa es la luz. Esa es la luz. No basta simplemente con vivir vidas morales y decir, miren cómo soy moral, miren cómo soy moral y esta es la luz. Sal luz, sal luz. Eso es el Evangelio. Esa es nuestra función. Cuando Jesús dice, repito, sal y luz se refiere a esta modalidad de vida. Mis amigos, mis hermanos, gente con quien aquí la mayoría ha pasado tantas cosas. Cuando perdemos esta identidad de sal y luz, perdemos la orientación para vivir en este planeta, en este mundo tal cual está. Hay una lucha de influencias. Y lo más triste es cuando en vez de estar influenciando al mundo, el mundo influencia a la iglesia. Y la iglesia empieza a tomar los valores y las estructuras sociales del mundo. Eso es peligroso. El punto de partida es fortalecerse en el Señor, en la palabra, fortalecer nuestros núcleos, nuestras familias, nuestras iglesias, cuidar nuestras mentes, nuestros corazones, lo que metemos dentro, para que de la abundancia de nuestro corazón hablen nuestras bocas y de esa forma influir, siendo sal y siendo luz en medio de un mundo que va rumbo a pudrirse.